Bueno, hoy voy a hablar sobre la semántica. La semántica viene a ser el estudio del significado. Si nos tenemos que plantear la pregunta, ¿qué es el significado? Tenemos que analizar y pensar que el significado viene a ser ese contenido mental que tenemos nosotros, es decir, ese concepto o idea que tenemos de él, que se asocia al mismo. Por ejemplo, si pensamos en una manzana, tenemos en cuenta en nuestra cabeza la imagen de la manzana y asociamos con lo que es el significado de la misma. Bien, con respecto a las distinciones evidentes entre lo que es un significado de las palabras o exactamente lo que son los lexemas, que se hace referencia a las palabras, tenemos que tener en cuenta el significado de las oraciones y el significado léxico. En la lingüística de hoy se tiene en cuenta el significado léxico como predominante y no se tiene en cuenta tanto el significado oracional. El significado de la oración depende de sus lexemas constituyentes, incluye y sobrepasa lo que son los factores que cabe denominar lo que son la aproximación y la conceptualización de la misma. Muchos estudiosos sostienen que el significado del enunciado queda fuera de lo que es el dominio de la semántica lingüística, ya que tiene un mayor lugar, por así decirlo, en lo que es la pragmática. Bien, a continuación lo que voy a hacer es presentar la definición y ejemplos también de lo que son las relaciones de las palabras con su significado determinado. Dentro de la semántica se encuentran diversas relaciones, pero yo voy a mencionar tres que son las principales, las que se usan habitualmente, que son homonimia, sinonimia y polisemia. Bien, con respecto a la homonimia se refiere a la situación en la que dos palabras diferentes tienen la misma forma, es decir, se escriben y pronuncian de la misma manera, pero tienen significados distintos. Esta situación puede generar confusiones en la comunicación oral o escrita, y por ello es importante tener en cuenta el contexto y la coherencia en el uso de las palabras para evitar malentendidos. La homonimia es un fenómeno que se encuentra en muchos idiomas, incluyendo el español, como por ejemplo la palabra llama o llama. Llama de llamar y llama de animal. Bien, con respecto a la polisemia, es un fenómeno lingüístico que consiste en la capacidad de una palabra de tener múltiples significados o aceptaciones. Estas diferentes aceptaciones pueden estar relacionadas entre sí de alguna manera, pero pueden variar en su grado de generalidad o especificidad, o en su aplicación a diferentes contextos o situaciones. La polisemia es un fenómeno común en muchos idiomas, incluyendo el español, y puede influir en la comprensión y la comunicación, tanto oral como escrita. Como por ejemplo la palabra banco. Cuando digo la palabra banco puedo referirme al banco como un asiento, como para sentarte, o puedo referirme también al Banco de la República, por ejemplo. Es la misma palabra pero con diversos significados. A diferencia de la sinonimia, la cual se refiere al hecho de que dos o más palabras o expresiones de una lengua tengan un significado similar o casi idéntico. Es decir, son palabras que comparten una definición o significado similar. Como por ejemplo cuando menciono la palabra pelo y a una oración como por ejemplo mi pelo se encuentra lindo es el día de hoy. Pero también puedo sustituirlo la palabra pelo por cabello, haciendo alusión a lo mismo, pero solamente que utilizando una palabra diferente, pero la cual tiene su mismo significado. Bien, con respecto a los niveles que presenta la semántica, presenta dos. Presenta la denotación y la connotación. En la denotación, su definición es que es la rama de la lingüística que se encarga del estudio del significado en el lenguaje. Nos da y nos comparte lo que es la unidad lingüística. Con respecto a la connotación, se refiere a esa situación en la que dos palabras diferentes se escriben, se pronuncian de la misma forma, pero tienen significados distintos. Como por ejemplo, Gustavo es una persona fría. Bien, hace referencia a lo que es una persona calculadora, indiferente y demás. Pero ahora si yo digo, hace mucho frío,
lo que estoy haciendo es dando lugar a que, o sea, el clima está frío. Bueno, tanto la denotación y la connotación existen simultáneamente, como por ejemplo, ser una piedra en mi zapato. Bien, ser una piedra en mi zapato hace referencia, con respecto a la denotación, hace referencia a que hay literalmente una piedra en mi zapato. Pero si yo digo ser una piedra en mi zapato con referencia a lo que es una connotación, hace referencia es que, o sea, un sujeto, un individuo, es una persona molesta y que no me deja continuar de forma en sí como desearía. Bien, con respecto a los cambios del significado de las palabras, dentro de la semántica se encuentran elementos muy importantes para determinar esos cambios del significado de la palabra, de los lexemas. Está el lugar, el tiempo y el contexto. El contexto es sumamente importante ya que las palabras tienen un significado denotativo, que viene a ser el significado oficial de la palabra, pero también puede ser un significado connotativo. Ese significado connotativo vendría a ser secundario, asocia una palabra con una determinada comunidad de habla, la cual tiene un simple sentido y puede ser metafórico, como por ejemplo la palabra león. Si tomo en cuenta la palabra león, puedo, desde el ámbito de notación, puedo tener en cuenta que un león es un animal mamífero, ¿no? Pero si tengo en cuenta león con la connotación, podría ser una oración formando el boxeador es un león. Ahí estoy haciendo referencia a un luchador fuerte, determinado, y no es lo mismo. Pero si nos ponemos a pensar la misma palabra, pero con diferentes significados. Bien, con respecto al significado oracional y el significado enunciativo, bien, para lo que tenemos que tener en cuenta para poder ver esa distinción entre lo que es una oración y un enunciado, tenemos que tener en cuenta la interpretación más estricta de semántica de lo que es tradicional en lingüística. Mientras que el significado oracional entra en el ámbito de la semántica, la investigación del significado enunciativo forma parte de lo que es la pragmática. Bien, con respecto a quienes distinguen oraciones de enunciados, suelen estimar que las primeras son entidades abstractas independientes del contexto, por lo que no tienen ningún vínculo con lo que es el tiempo y el lugar dado. Son en suma unas unidades del sistema lingüístico al que pertenecen. Esto es considerado así. Es indiscutible a su vez. Un enunciado se refiere a esa porción de compartimiento lingüístico o a la señal interpretable producida por un dicho comportamiento en un canal de comunicación. Hay que añadir también que hay muchos enunciados, acaso la mayoría de la conversación diaria que uno tiene, no constituyen oraciones enteras, sino que son de una manera u otra elípticos. Por ejemplo, el viernes que viene sí puedo. Otro ejemplo sería, ¿lo harás de verdad? Bien, con respecto a la semántica formal. Aunque el término semántica formal pueda utilizarse en un sentido muy genérico para referirse a lo que es una notoria serie de enfoques teóricos sobre el significado, se suele dar una versión de la semántica verificativa, que se originó en el estudio de las lenguas formales, especialmente construidas por los lógicos, y que se ha aplicado recientemente en la investigación de las lenguas naturales. Bueno, para poder distinguir el valor verificativo de una proporción con respecto a las condiciones verificativas de una oración, lo único que se debe decir es que acerca de las preposiciones es que puedan afirmarse o negarse, conocerse, ponerse en duda o creerse, mantenerse constantes a través de la paráfrasis y la traducción, también para poder verificar si son verdaderas o falsas.